forma de pensar cambia, dice, radicalmente, porque el Espíritu de Dios viene a ser morada en nuestras vidas, ¿cierto? Y dice su palabra de que Dios mandó que las tinieblas resplandeciesen. La luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación y conocimiento de nuestro Dios. Entonces, qué hermoso como el Señor nos enseña por medio de esta su palabra, por medio de esta lección, de cómo debe ser nuestra vida de los que estamos en Cristo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para nosotros ir atesorando esta enseñanza en este día de hoy y podamos tomarla por obra, que nuestra vida vaya conforme a lo que dice la palabra del Señor. La letra B dice: el creyente es morada del Espíritu Santo. Le voy a pedir a mi hermana Constanza Enrique que nos pueda leer 1 Corintios 3:16 y 6:19. Amén. 3:16 dice Amén. así en el nombre del Señor: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Amén. Qué claridad nos entrega el apóstol, mis hermanos, aquí en estas referencias, la cual hemos dado de lectura, ¿cierto? Dice: el creyente es morada del Espíritu Santo. Y usted escuchó la referencia que decía en 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debe estar el Espíritu de Dios en nosotros si estamos a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos hecho este compromiso. El Espíritu de Dios debe estar en nuestras vidas, nosotros siendo el templo del Señor. Es por eso que cada día nosotros debemos buscar la santidad, aunque cueste, ¿cierto? Aunque haya luchas, que nuestra carne sea nuestro principal enemigo muchas veces, pero nosotros debemos abocarnos a buscar las cosas celestiales, porque por ella viviremos, dice, más el que agrada a su carne morirá. Así dice la palabra del Señor, mis hermanos. No hay un término medio, como le decía, sino que somos o no somos hijos de Dios, más el Señor nos ayude y nos bendiga. Y en Efesios 2:22 voy a dar la lectura a la referencia, que también nos habla, obviamente, del Espíritu, que somos la morada del Espíritu de Dios. Efesios 2:22 dice así en el nombre del Señor: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué interesante cómo el Señor nos enseña en esta tarde, nos ilustra de cómo es la vida de un creyente, de aquel que está en Cristo Jesús. Es morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Y cada día nosotros tenemos que ir trabajando para que ese templo, esta morada del Espíritu de Dios, pueda estar siempre apto al servicio del Señor. Eso es lo que mis hermanos podemos entender, y decía que tenemos responsabilidades, obligaciones que asumir para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas, como la iglesia del Señor, como la iglesia comprada a precio de sangre, como la iglesia que está esperando la venida de nuestro Señor y Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Para mi Dios que vive sea toda la honra y la gloria. Y le entrego la oportunidad a nuestro hermano Luis Alberto. Muchas gracias, hermana Elisa. Excelente exposición. Muy bien tratado el tema. Me gustó sobre todo la parte basada en la escritura y el comentario que usted hizo, hermana Elisa. La ambigüedad en el cristiano no existe. O sea, el apóstol Pablo la deja absolutamente claro. O somos o estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Si no estamos en Cristo, entonces, ¿cierto?, pertenecemos a otro dueño y somos esclavos de ese otro dueño. O estamos esclavizados a Cristo o seguimos esclavizados a las tinieblas. Tremenda reflexión,
a la que nos invita el apóstol Pablo, ¿cierto? No son palabras mías ni de la hermana Lisa, ni que nos hayamos puesto de acuerdo nosotros en el estudio bíblico, ¿cómo vamos a tratar a los hermanos el día domingo? No, no, muy por el contrario, mis hermanos. Conversábamos en la escuela dominical que lamentablemente, aunque uno quisiera ablandar el mensaje, es imposible, porque como estamos estudiando en concordancia las escrituras, ¿cierto? Lo que Pablo le dice a los romanos, se lo dice a la iglesia de Efeso, se lo dice a la iglesia en Corintios, se lo dice a los Gálatas. Por otro lado, hay una referencia en Santiago también, donde también enfocan lo mismo. Entonces no podemos hacerle la vuelta. Y Dios quiere a una iglesia limpia, sin mancha, la esposa del Cordero. No somos cualquier esposa, ¿se da cuenta? Por lo tanto, estamos en un camino, tal como decía nuestra hermana Elisa, de aprendizaje. Tenemos que aprender. Así que yo les invito, mis hermanos y hermanas, a darle la estructura a esta escuela dominical. Tenga su lápiz a mano, tenga una libreta de apuntes, tenga un cuaderno para cuando le toque dar algún sermón, alguna predicación, usted tenga conceptos claros, mi hermano. En esta escuela dominical, en esta clase sobre todo, hay algunos conceptos muy claros que nosotros debemos considerarlo como cristianos. Debe ser parte de nuestro conocimiento básico de lo que significa ser un creyente cristiano. No podemos ir y conformarnos con ir a la iglesia a cantar, a dar nuestra ofrenda y a escuchar la predicación. No, tenemos que ir más allá. Lo que Dios quiere hacernos, Él nos quiere hacer a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Vamos a llegar a una referencia donde toca ese punto. O sea, lo que Dios quiere hacer en usted y en mí es hacernos a la imagen de su Hijo. Y su Hijo es santo. Entonces, el trabajo es arduo. Imagínense, nos juntamos el día domingo a estudiar las Escrituras por 1 hora. ¿Cuánto tiempo pasamos pegados al televisor? Los que estudian, los jóvenes que estudian, ¿cuántas horas en el día y en la semana le dan al estudio secular? Y nosotros nos juntamos un día en la semana, por 1 hora, a estudiar las Escrituras. De esa manera nos estamos preparando como iglesia. Estamos al debe, mis hermanos. Dios nos esté bendiciendo a través de esta escuela dominical. Dice el subtítulo 3, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Eliana Figueroa que se pudiese preparar con la referencia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11. Y por favor, le voy a pedir también a mi hermana Carolina Silva que se prepare con la referencia de Colosenses, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Por favor, a medida que la tengan, le dan lectura. Yo voy a leer por mientras lo que nos dicen Romanos, que es parte de la lectura. Romanos 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué manera se puede entender esto, mi hermano? Muy simple. Cuando Dios hace el cambio a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, todo lo que son los deseos y los intereses propios de la carne, de la vida, de la existencia nuestra aquí en la tierra, pasan a segundo nivel, ¿cierto? Eso es lo que la lección nos está diciendo. No son palabras mías. Eso es lo que la lección, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo, ¿cierto?, que recibió el evangelio de Jesucristo, también Jesucristo dijo lo mismo. O en el sermón de las bienaventuranzas, ¿acaso Jesús le dijo algo opuesto a la multitud? ¿Cuáles fueron las palabras del sermón del monte? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. O sea, el concepto del evangelio es algo completamente diferente a lo terrenal. Saca al hombre de la mente natural, de las preocupaciones cotidianas y le dice, ahora tu vida me pertenece. ¿Cierto? Me pertenece. Yo te voy a preparar para una vida donde lo material y lo físico no es relevante. Por lo tanto, todas tus falencias, todas tus carencias en el espíritu, a ti te van a causar vida y paz. Tremendo, ¿o no? Por eso que hay una referencia donde dice que para quien no vive en el espíritu, esto es locura.
¿Cómo le va a hacer entender a usted un ingeniero comercial que estudia los números para hacer crecer la economía de los países, las finanzas de los gobiernos, de las empresas, son unas máquinas para producir dinero? ¿Cómo le va a hacer entender a usted a ese hombre que la carencia de lo material a usted le da vida y paz? Imposible. Por eso vuelvo a reiterar, nosotros somos extraterrestres, no somos de este planeta. Estamos aquí en carne y hueso, tenemos las necesidades propias de cualquier ser humano, pero nuestra mentalidad está en las cosas de arriba. ¿Se da cuenta que es diferente? Yo trabajo porque obviamente tengo que suplir las necesidades propias, personales y la de mi entorno familiar, la de mi familia. Pero eso no significa que me voy a volver un esclavo del trabajo, porque ya soy esclavo de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto, no puedo tener dos señores, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermana Liana, por favor, su referencia. Amén. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Amén. Gracias, hermana Liana. Hermana Carolina, por favor, su referencia, si fuese posible. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Amén. Muchas gracias. Mire el tremendo problema en el que nos está metiendo aquí el apóstol Pablo. Si nosotros, ¿por qué quise leer las referencias al revés como están en el expositor? Porque primero lo que el apóstol Pablo nos plantea aquí en 2 de Corintios es muy simple. Llega y dice, nosotros queremos pertenecer al reino celestial, entonces debemos vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo fue una vida de un hombre humilde, santo, desinteresado de lo material. Recordemos en una parte cuando lo quisieron colocar, ¿cierto? Con algunas preguntas le dijeron, Señor, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con los tributos? Y miren el ejemplo ahí muy simple. Él no saca una moneda de su bolsillo de ninguna parte. Manda a pedir una. A ver, tráigame una moneda. ¿Qué significa eso? Que él no cargaba nada material en sí. O sea, no estaba preocupado de lo material. ¿Se da cuenta? Él estaba preocupado ¿en qué cosa? En los negocios de su padre, en la evangelización, en la predicación, y todo lo demás es por añadidura. ¿Se da cuenta? El concepto es diferente, es distinto. Por eso lo que nos decía la introducción es una realidad, mis hermanos. ¿Qué significa la vida del creyente? Significa que mi forma de vivir, mi estilo de vida debe ser conforme a la vida de Cristo. Si mi Señor es Cristo, entonces yo me tengo que deber a mi Señor y su modelo de vida pasa a ser mi estilo de vida también. No es otra cosa. Cristo sufrió, lo dice el apóstol Pablo, entonces nosotros vamos a sufrir. Cristo fue glorificado por su Padre y resucitado, entonces es eso lo que nos espera a nosotros también. No podemos pretender, lo que dice el apóstol Pablo, es esperar ser glorificado si no pretendemos sufrir en vida. O sea, queremos lo bueno y rechazamos lo malo. Esa ambigüedad del apóstol Pablo lo deja absolutamente claro. Para el creyente no es esa ambigüedad. ¿Se da cuenta? Ellos esperaban ser martirizados, porque ellos querían llevar en sus cuerpos las muestras de ser un creyente, de ser un seguidor de Cristo. ¿O me estoy apartando? Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo en esa referencia que leyó nuestra hermana Eliana en 2 de Corintios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
No es que ellos hayan andado recordando, diciendo, sí, predicando, ¿cierto? No, Jesús fue latigado, no, Jesús fue, padeció, Jesús fue flagelado, como para que la gente sienta lástima del Hijo de Dios. No, no, no. A lo que el apóstol Pablo se refiere aquí es que ellos están sufriendo la misma suerte que Jesús. Ellos están siendo expuestos a la misma suerte que Jesús. Por llevar el mensaje del Evangelio, ellos llevaban en su cuerpo también las muestras de la predicación del Evangelio y de la resistencia del mundo por no querer escuchar el mensaje. ¿Se da cuenta? Y nosotros todavía estamos esperando que seamos aceptados por la sociedad. Nuestro trabajo, mis hermanos, es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que hace la obra, donde es necesario que se haga la obra. No es esa nuestra misión. El mensaje del Evangelio siempre va a tener resistencia. Comentábamos en el estudio bíblico, imagínense lo que se nos viene para el pueblo cristiano, evangélico sobre todo, con una capellán nombrada, designada por el gobierno, una obispa, que dice ella que en la Biblia y por parte de Dios no existe oposición al aborto. ¿Se da cuenta? Esa es la directriz de la líder evangélica, de la capellanía de la moneda. Distorsión de las escrituras. Se basan en un versículo y forman, excepto en ese versículo, sus ideas y comienzan a evangelizar. Dios nos ayude, por eso es importante estudiar las escrituras en concordancia. La Biblia no se contradice en ninguno de sus versículos. Hay que estudiar en el contexto de la palabra lo que Dios quiere decir a su iglesia. Por eso es importante, y Pablo aquí da más encima el remedio. Vamos a sufrir, vamos a llevar las muestras de la predicación del Evangelio y la forma de vida de Cristo en nuestros propios cuerpos. Pero miren, no se preocupen. Lo que leyó nuestra hermana Carolina, ¿cierto? Allí en Colosenses, capítulo 3, versículo 3 y 4. Miren lo que le dice el apóstol Pablo para tranquilizar a la iglesia, para tranquilizar a aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo flagelados, a los que están siendo, ¿cierto?, atemorizados por predicar el Evangelio. Miren lo que les dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire la tranquilidad tremenda que el apóstol Pablo le infunde a la iglesia. Vuestros cuerpos están muertos. O sea, como decía un filósofo, un científico decía, a la verdad de algo sí yo estoy seguro, que algún día voy a morir. El apóstol Pablo también lo tenía absolutamente claro. Soy de Cristo, por lo tanto mi muerte, mi carne está muerta. Y yo estoy escondido con Cristo en Dios. Ninguna posibilidad de que mi espíritu pueda morir, porque estoy escondido con Cristo. Estoy refugiado con Cristo. ¿Dónde? En Dios. ¿Y quién es Dios? El que da la vida. El que nos da la paz. Se da cuenta que es tremendo. No estamos solos por lo demás. Dice, Dios dará vida a sus cuerpos mortales, el subtítulo 4, por medio de su espíritu. Le voy a pedir a nuestra hermana Constanza que por favor pudiese buscar en Juan capítulo 7, versículo 38, y a nuestra hermana Isabel Pérez, por favor, también en Juan capítulo 14, versículo 17. ¿Qué nos dicen estas referencias? Mientras tanto, yo busco en Romanos capítulo 8, verso 11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que yo les comentaba recién, ¿cierto? Dios glorificó a su Hijo, le levantó de los muertos. Es lo mismo que nos espera a nosotros en el día de nuestra redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las referencias, ¿qué nos dicen? Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Muchas gracias, hermana Constanza. ¿Y la otra referencia? Hermana Isabel, por favor. Dice, el Espíritu de verdad
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Miren, mis hermanos, qué tremendo. Cuando nuestros hermanos que elaboraron el expositor, la comisión que elaboró el expositor, cuando dice estar en Cristo es una posición espiritual de privilegio, no estaban diciendo mentiras, mis hermanos. Es una verdad absoluta que en estas dos referencias están aquí reflejadas. Lo que por una parte nos indica en Juan 7:38, ¿cierto? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, eso lo vamos a analizar un poquito, ¿eh? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo hay que creer en Jesús? ¿A mi idea? No. Como dice la Escritura. No dice como dice Juan. No dice hay que creer en Jesús como dice Pedro. No. Como dice la Escritura. Como dice la Biblia. La que da testimonio de Dios. La que tiene el conocimiento de los atributos de Dios. La Escritura. Nosotros debemos creer en Cristo como dice la Escritura. Si nosotros cumplimos eso, nosotros de nuestro interior dice que van a correr ríos de agua viva. Ahí está el consuelo a nuestras aflicciones. Ahí está la esperanza que el mundo no tiene para todas las tribulaciones que puedan venir, para todas las aflicciones que puedan venir, para todas las pandemias que puedan venir. Aquí está la solución. Creer en Dios a través de Jesucristo, como dice la Escritura, para que en nuestro interior corran esos ríos de agua viva, para que nos vivifiquen nuestro espíritu, para que nos dé la paz. Qué tremendo. Juan 14, lo que leyó también nuestra hermana, nos indica, nos lleva al mismo concepto, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros el Espíritu Santo de nuestro Dios, el que da testimonio, ¿cierto?, de todas estas cosas. Jesús se lo dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les va a dar testimonio de todas estas cosas y Él le colocará las palabras de lo que ustedes hayan de decir en el momento propicio y más indicado. Y de esa manera fue que cuando recibieron al Espíritu Santo, Pedro tiene que haberle pegado una pura pata a la puerta, salió para afuera y lleno del Espíritu Santo comienza a hablar en un lenguaje que todos pudieron comprender, simple, con palabras de verdad, pero con el poder del Espíritu Santo. Y nació la iglesia. ¿Se da cuenta? Tremenda verdad. 5. El Espíritu nos guía en la lucha contra las obras de la carne. ¿Existe alguna posibilidad, hermana Carolina, de que nosotros podamos vencer las luchas de la carne? ¿Qué me dice usted? Mientras tanto, le voy a pedir a nuestra hermana Constanza que busque la referencia de Gálatas 5, 18 y 25. Bueno, nosotros en este cuerpo mortal, hasta que por el pecado de Adán, estamos destinados a luchar con el pecado hasta la muerte. Pero el Señor a nosotros nos dejó un ayudador llamado Espíritu Santo. Nosotros de forma continua vamos a estar luchando contra esta carne, pero el Espíritu de Dios es el que nos ayuda e intercede por nosotros y está siempre a favor de nosotros. Por ahí no es el camino y nosotros tenemos que escucharle, porque el mundo no lo ve ni lo conoce, pero nosotros tenemos ese, llamarlo sexto sentido, por decirlo así, el Espíritu de Dios, y hay que obedecerle, porque conviene, en la obediencia está la ganancia. Es constante la lucha, pero sí se puede. Así es. Usted mencionó dos conceptos muy importantes
que sirven en la vida del creyente cristiano. Usted mencionó dos verdades. Una, que en nuestros cuerpos, en nuestra forma de vida y con nuestro esfuerzo, no vamos a lograr vencer ninguna lucha. Ninguna. Absolutamente ninguna. La otra verdad muy bíblica y muy cierta que usted mencionó es de que si somos guiados por el Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios, entonces todo lo podemos hacer. Resistir al diablo es lo importante. ¿Qué es lo que nos dice la referencia, hermana Constanza, por favor? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El 18. Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Ahí están las respuestas. ¿Se da cuenta? No se equivocó nuestra hermana Carolina. Está bíblicamente en lo cierto. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad por nuestro apellido, por nuestra facha, por nuestra pinta, por nuestro conocimiento de la Escritura, no podemos vencer. ¿Se escuchó lo que dije? Por el conocimiento de la Escritura tampoco podemos vencer. Por eso es que hay mucha gente que sabe mucho de la Escritura, teológicamente hablando, impecable, tremendos sermones. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, si no vive por el Espíritu de Dios y no anda con el Espíritu Santo de Dios, va a andar de derrota en derrota. Nosotros debemos tener el conocimiento teológico de las Escrituras para vivir en el Espíritu. ¿Se entiende? Eso, mi hermano, anoten. Nosotros debemos tener el conocimiento teológico de las Escrituras, pero debemos vivir y andar en el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, vamos a andar de derrota en derrota. No existe la posibilidad ni la chance de que nosotros podamos avanzar espiritualmente y dejar de ser niños inmaduros si nosotros no tenemos el conocimiento de la Escritura y somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a las iglesias. Dice el 6, el servidor de Dios tiene la responsabilidad de, hermana Constanza, ya que usted está ahí en Gálatas, por favor, Gálatas 5, 19 al 21. Después, nuestro hermano Eduardo Mora, por favor, en Romanos 8, 12 y 13. Por favor, nuestro pastor después también en Romanos 8, 14. Nuestra hermana Eliana Figueroa, por favor, en Primera de Corintios 9, 27. Y nuestra hermana Elisa Ampay, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leer todas las referencias porque esto en sí es un solo concepto. Por favor, hermana Constanza. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Siguiente referencia. En nombre del Señor, Romanos 8, 12 y 13. Amén. Que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor. Siguiente referencia. Amén. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amén. Tremenda referencia. Esa es la última referencia de Efesios 4, 13 y 14. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina,
por estratemas de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Gracias. Mis hermanos, por favor, le voy a pedir de que todos busquen esa referencia que acaba de leer nuestra hermana Elisa, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14, porque ahí nos vamos a detener un segundito. Mientras tanto, mis hermanos, vamos a analizar todas las referencias y lo vamos a resumir en un solo concepto y vamos a utilizar para eso la introducción de nuestro expositor. Si tienen su expositor ahí a mano, lean lo que dice la introducción. Dice, estar en Cristo es una posición espiritual de privilegio. Trae consigo cambios. Subraye esa palabra, trae consigo cambios. ¿Quién tiene que realizar esos cambios? El Espíritu Santo es el que realiza los cambios. Nosotros ya hemos estudiado de que por nuestra forma de pensar, que por nosotros mismos es imposible que yo pueda cambiar un hábito de alcoholismo. No puedo. Tiene que obrar el Espíritu Santo. Él es el que obra en las personas. Él es el que cambia la mente. Él es el que transforma un hábito, ¿cierto? De una persona que lo tiene por costumbre por años, el vicio de fumar, ¿cierto? Después del desayuno o a cada rato. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que transforma la mente del hombre. Y ese cambio, esa transformación muchas veces trae consigo también la sanidad, muchas veces, de nuestros cuerpos enfermos. ¿Se da cuenta que es tremendo el cambio que hace Dios en el hombre a través del Espíritu Santo? Es tremendo. Viene la modificación de la mente. Por eso dice aquí, trae consigo cambios en nuestra forma de vivir. Cambio en nuestra forma de vivir. Cambio en nuestro hábito de vivir. Cambio en nuestra cultura. Cambio en nuestra forma de hablar, cambio en nuestro lenguaje. Yo ya no hablo como antes. Antes de 10 palabras, 8 eran improperios, 8 eran malas palabras, 2 eran palabras, ¿cierto?, agradables para el oído humano. Más hoy en día hay una muestra del cambio operado en mi vida, hecho por Dios a través de su Espíritu Santo, en que Él me cambió la forma de hablar. Hay un cambio, hay una evidencia de una vida nueva. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Por lo tanto, ya no hay envidia, ya no hay ira, ya no hay borrachera, ya no hay orgía, ya no hay pleito, ya no hay homicidio, ya no hay lascivia, ya no hay herejías. Hay un cambio en la forma de vivir de la persona. Ahora, ese cambio es por nada, es con un propósito. Dios a usted le llamó con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito por el cual Dios le llamó a usted? ¿Se lo ha preguntado a Dios? ¿O usted se conforma con el hecho de que Dios le llamó para ir a ocupar un lugar en la banca de Nosotros Rahue? ¿Usted piensa que ese es el propósito por el cual Dios le llamó? ¿Usted cree que Dios es tan limitado que no le tiene un propósito para usted en su obra? La obra de Dios es tremenda. Hay muchos ministerios. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su posición en la obra de Dios? Oficial de la iglesia, ayudante del pastor, mano derecha, pues ahí está el hombre, a pie del cañón. Pastor necesita un voluntario, ahí están los oficiales. Directivo de alguna institución, ahí están, dirigiendo, organizando, motivando, yendo adelante. Dorca, orando, ahí, ¿cierto? Joven, llevando la palabra. Un joven estudiante universitario, llevando ahí el mensaje en la universidad, hablando dentro de todos los ateos, ¿cierto? Ahí el hombre sembrando el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Cuál es nuestra misión en la obra de Dios? ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros, asumiendo el cambio que Dios hizo en nuestra vida, entonces nosotros tenemos responsabilidades que cumplir para con Dios. Mire, son 3. Primero, tenemos una responsabilidad que hemos adquirido para con Dios, en serle fiel. Después tenemos una responsabilidad en la congregación,
donde nosotros pertenecemos, en la IEDP de Osorno Rahue. Pastor, aquí estoy, el Señor me llamó, el Señor me ha hecho una criatura nueva, pastor, aquí me vengo a poner a su disposición, en lo que para la obra de Dios yo le pueda ser útil, pastor, por favor, no dude en llamarme, pastor, ahí voy a estar. Ejerzo un compromiso con Dios y lo cumplo a través de la congregación donde estoy participando. Ahí estoy, pastor. Ahí estoy, vicepresidente de los ciclistas, de los jóvenes, hermana jefa de las Dorcas, aquí estoy. Responsabilidades. Y después tenemos una tercera responsabilidad, que es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Nosotros tenemos una responsabilidad ante la sociedad también. Hay más hombres alcohólicos, hay más hombres y jóvenes drogadictos, hay más mujeres que, ¿cierto?, están sufriendo en sus hogares, ¿cierto?, por el flagelo de la droga, por maridos, esposos, ¿cierto?, con malas costumbres. Nosotros tenemos una responsabilidad social con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No nos podemos quedar tranquilos, ni menos callados, ni menos quietos con lo que Dios ha hecho en nosotros. Es tremendo, es un milagro de proporciones. ¿Se da cuenta que es diferente el concepto de evangelio? ¿Los apóstoles se quedaron tranquilos después que recibieron el Espíritu Santo? No, no se quedaron tranquilos. Ellos vivieron escondidos un tiempo después de que Jesús murió. Ahí estaban escondidos, que no querían salir para que no los tomen presos, para que uno le negó mientras estaban golpeando a Jesús. No, tú lo conoces, no, si tú andabas con ellos. No lo conozco, no sé quién es, nunca he andado con ellos, aquí ando mirando nomás. ¿Cuántos de nosotros andamos así todavía escondiendo, huyendo de las responsabilidades? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La iglesia de Cristo escondida, al igual que los discípulos después que el maestro fue y estaba siendo flagelado y crucificado, y la iglesia de Cristo hoy en día muchas veces está igual, estamos escondidos ahí. Dios nos dé de su espíritu para poder ser estos hombres valientes y cumplir con estas responsabilidades, ¿cierto? De predicar el evangelio, entregar estas buenas nuevas de salvación a las personas. Vamos a la referencia de Efesios, porque esto es muy importante, mis hermanos. Esto también es una actualidad en la iglesia. Nosotros pasamos por diferentes procesos. Y el apóstol Pablo, con la visión espiritual, tratando de, ¿cierto?, prevenir a los nuevos creyentes que se estaban sumando a estas congregaciones. Entonces, miren lo que les dice. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Mire detenidamente, lea por favor en su Biblia. Lea lo que dice, mire. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que el objetivo que Dios quiere en usted? Aquí hay un objetivo. ¿Lo logra entender usted? Mire el objetivo. Hasta que todos, aquí no hay excepción de personas, todos, jóvenes, niños, ancianos, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire lo que sigue, después de la coma. A un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta cuál es la tarea que Dios quiere hacer en usted? ¿Logra dimensionar la tarea que Dios se ha propuesto realizar en usted? Es tremendo. Esa es la misión. Por eso nosotros debemos leer la Escritura. Por eso nosotros debemos anhelar tener el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Porque es la única manera de que nosotros podamos llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, a un varón, ahí nomás. A una mujer, ahí nomás. No, la referencia lo dice claro. Pablo se lo dice clarísimo a la iglesia de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Completo.
la mente de Cristo, vivir como Cristo, comer como Cristo, pensar como Cristo, caminar como Cristo, vestirse como Cristo. Gloria a tu nombre, bendito Señor, para siempre. Cristo, 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 Cristo. El único capaz que nos puede sacar de la miseria del pecado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino más bien que el unigénito Hijo de Dios. Él es el único capaz de poderme sacar de mi miseria pecaminosa. Hagámosle la tarea un poco más fácil a Dios, leyendo las Escrituras por último, porque no es lo que se le ocurre al pastor, no es lo que se le ocurrió al hermano predicar, no es lo que se le ocurre a los profesores de la escuela dominical hablar, no, es lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermana Constanza, es lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermana Liana, es lo que Dios quiere hacer en usted, mi hermana Isabel. Es lo que todos los antiguos, los que hemos ido a dejar al sepelio, nos han dicho, nuestra hermana Delma, nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Nicolás, nuestra pastora Josefina, hacerse a la imagen de Cristo. Cristo es humilde, no es soberbio, no es altanero, es sumiso, es servicial. Gloria a tu nombre, bendito Señor, para siempre. Hacernos a su imagen. Eso es lo que debemos anhelar. No parecerme al hombre, no, al varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Pablo se lo deja claro. El Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, ese que caminó por Jerusalén, ese que lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces os quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo mis alas? Mas no quisisteis. ¿Estará así hoy en día en la iglesia de Cristo? Muchas veces nos comportamos así. Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere transformar a la plenitud y a la altura de su Hijo, y nosotros salimos arrancando de miedo. Porque mejor queremos parecernos a la sociedad actual, queremos andar como la sociedad actual. Nos abanderamos con las protestas de la sociedad actual, queriendo mejora como los pegues de la sociedad. ¿Qué mejora, mi hermano, mi hermano? Allá arriba va a estar lo mejor, acá abajo hay pura penumbra. Y hay gente que está esperando una esperanza, y usted es portador de esa esperanza. Dios nos ayude, porque ciertamente necesitamos de su ayuda, ¿o no? ¿O usted todavía piensa que solo puede? Pablo sabía de que él no podía solo. ¡Ay, de mí, pobre de mí, miserable! Decía el apóstol Pablo, con 25 años en el ministerio. Qué tremendo, mis hermanos. Dios nos ayude. Mire lo que dice el versículo 14, porque esta parte es muy linda, mis hermanos, y quiero tocarlo porque es un tremendo consejo en el cual muchas veces nosotros como congregación muchas veces hemos caído. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, analice bien esto, lo que dice el apóstol Pablo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Significa de que todo creyente fue niño. Él se incluye. Para que no seamos. Él se incluye. Dice, él comprende y él refleja y él transmite, poniéndose como ejemplo de que él también en un tiempo fue niño fluctuante. ¿Qué significa eso? Un niño fluctuante es una persona, ¿cierto?, que absorbe todo lo que escucha, absorbe todo lo que le dicen. Y eso hace que esa persona adopte distintos comportamientos porque no está claro, no está convencido. De repente viene alguien, le dice una cosa, viene otra persona y le dice otra cosa, y ahí anda vacilando, no sabe qué hacer. ¿Será verdad lo que me dijo mi hermano? ¿Por qué me quiero detener en esto, mi hermano? Porque muchas veces en las congregaciones sucede esto. En vez de discipular a una persona nueva, un nuevo creyente que se sumó a la congregación, de repente vienen estos malos consejeros que están en las congregaciones, están en medio de nosotros, pero no son de nosotros, y empiezan muchas veces a hablar y a generar influencias en estos nuevos creyentes. Y mire lo que dicen.
llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Eso sucede en las congregaciones muchas veces. Por eso es importante que nos reunamos los domingos en la escuela dominical a analizar las escrituras, para que estos hombres que generan malas influencias en los cristianos nuevos sean descubiertos. Es la única manera de atacar este flagelo del error de los malos profesores, de los malos maestros, de quienes inducen, enferman, envenenan muchas veces a esos hermanitos nuevos que vienen sumándose a las congregaciones. ¿No le pasó a usted, no le sucedió a usted que de repente cuando llegó a la congregación se le acercó un hermano o una hermana y en vez de invitarlo a orar, en vez de invitarle a abrir las escrituras y hablar de Dios a las escrituras abiertas, a la luz de la palabra, empezó a cuchichear? Oye, mira esto de acá, oye, es que el pastor acá, es que el hermano oficial, no, si la hermanita es así, no, si es así. Esas son artimañas que no benefician a las congregaciones, envenenan, enferman, distorsionan, generan pleitos. Dios nos ayude, mis hermanos. Dice el 7 para ir terminando. En Cristo se ha crucificado la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne es lo que a eso nos conduce. Y ya es difícil controlar las pasiones, ¿o no? Es difícil controlar las pasiones. Eso tenemos que reconocernos. Me encanta cuando asentimos con la cabeza las verdades de los dioses. No son mis verdades, mis hermanitos. Yo les amo en el Señor y les respeto mucho porque ustedes han nacido muchos en el Evangelio, llevan años en el Evangelio, miles de experiencias vividas en el Evangelio, mientras yo estaba siendo utilizado como un títere por el diablo y Satanás. Allí en el mundo ustedes se estaban santificando todavía, entonces les respeto mucho en el Señor, pero ante la luz de las Escrituras es lo que nos dice, es lo que nos toca, es lo que nos debemos mentalizar. Estamos complicados mientras, como decía nuestra hermana Elisa, mientras nosotros vivamos aquí ¿cierto? Y estemos todavía y no seamos transfigurados, deseamos comer, deseamos un vestuario, tenemos necesidades como toda la gente que vive aquí en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros, los cristianos creyentes, y quienes no creen en Cristo? En que nosotros no nos afanamos por las cosas terrenales, nosotros no perdemos el horizonte ni el norte a propósito de nuestras necesidades. Nosotros no nos abanderamos como el mundo a propósito de nuestras necesidades. Nosotros no nos desesperamos como el mundo a propósito de las necesidades y de todo lo que sucede por Dios permitido en el mundo. Porque nosotros estamos con Cristo, escondidos en Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tremenda reflexión que sirva para nuestra vida espiritual, que sirva para la edificación de sus familias, que sus hijos no vean. Yo tengo una hija de 21 años, tengo un hijo de 12 años. ¿Se imagina el tremendo ejemplo que yo les podría continuar dando después de haber sido un alcohólico empedernido, ahora que soy evangélico, ¿cierto? Y sigo igual de desesperado, igual que antes? No, tiene que haber un cambio. Hay un cambio. Mira el papá ahora, aparte de no tomar, el papá anda tranquilo, no se desespera. ¿Por qué será? Siempre habla de Dios, siempre anda cantando. Le suceden cosas como a cualquier otra persona, pero mira, está tranquilo, está con paz. Esa es la actitud del cristiano. Es una nueva forma de vida en Cristo. Hay una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, que no es propio mío, no es mi modelo, no es el modelo de mi papá, que como yo su hijo, ¿cierto? Puedo ver ejemplos en él. Hoy en día mi ejemplo espiritual es Cristo, solo Cristo, porque el hombre falla, nosotros fallamos,
nos equivocamos, erramos. Pero el varón perfecto, el Hijo de Dios, no se equivocó. Hizo la voluntad de su Padre, so pena de muerte, para darnos vida en abundancia. Dice el texto en Santiago, búsquenlo allí, mis hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estuvimos allí una pequeña diferencia de opinión en el estudio bíblico a propósito de la interpretación de este versículo de la Biblia. Y déjenme decirles, mis hermanos, de que averigüé, investigué diferentes versiones de la Biblia también, y según los teólogos, mis hermanos, hombres que se han dedicado a estudiar la Escritura de una manera literal, dicen de que este es uno de los versículos más ambiguos de toda la Escritura, de toda la Biblia, porque manifiesta o se puede interpretar de tres maneras diferentes. Así que no les voy a enredar, ¿cierto?, cuáles son estas tres maneras, sino que lo único que vamos nosotros a rescatar de este versículo es que el Espíritu que Dios puso en usted, Dios lo anhela de una manera celosa. ¿Qué significa esto? O servimos a Dios a través de Jesucristo y somos sus hijos, o simplemente no somos nada de Él. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios santo y Él nos quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él obviamente no quiere que sus hijos practiquen alevosamente la maldad ni el pecado. Él quiere ver a sus hijos y a sus hijas esforzándose por alejarse del pecado. Esa debe ser nuestra forma de vida. La conclusión, ocuparnos de las cosas espirituales por estar en Cristo, es vivir conforme al Espíritu, andar en el Espíritu, oír lo que el Espíritu habla, por el poder del Espíritu vencer nuestra naturaleza pecaminosa y alcanzar la vida eterna. Eso es, mis hermanos. Reiterarles en el amor del Señor mis respetos, decirles que les amo mucho en el Señor, que Dios les pueda estar brindando la fuerza y la fortaleza si más de alguno pueda estar pasando más de alguna aflicción, y decirles eso, hagan ese texto parte de ustedes, lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, porque estamos muertos en la carne, estamos escondidos con Cristo en Dios. Eso es una realidad. Hágalo realidad en su vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta ha sido la lección de la escuela dominical que da nuestro hermano Eduardo para el resumen. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano Beto. Ha estado muy bien desarrollada, hermanos, hermanas, esta lección del día de hoy. Los que están en Cristo, ¿cierto? Nos hablaba a nosotros, ¿cierto? Los que estamos en el Señor, los que un día fuimos, ¿cierto?, lavados, ¿cierto?, por la sangre del Señor, los que hemos sido transformados, renovados, ¿cierto?, hechos a su semejanza, ¿cierto?, y tantas otras, de tantas maneras que se ha interpretado, se ha dado a entender todo esto, ¿cierto?, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Hay responsabilidades en nosotros, ¿cierto? Una posición espiritual de privilegio. Comenzamos con ese comentario, ¿cierto?, esta lección. Y a pesar de todas esas cosas también hay responsabilidades, obligaciones también, ¿cierto?, como los hijos del Señor. No podemos quedarnos de brazos cruzados al Señor. El Señor nos rescató y ya somos salvos y bueno, ya estamos, ¿cierto?, listos para irnos con el Señor, sino que hay una obra a la cual responder, ¿cierto?, a la cual participar. El Señor nos llamó para servirle. Vamos por ahí un ejemplo también en el estudio bíblico, que es de mucha bendición en nuestras vidas, así también como el Señor llamó, ¿cierto?, a Saulo, y le dice por ahí también a los suyos, le dice, instrumento escogido me sé.
instrumento escogido. Cuando se refiere a Saulo, le dice instrumento escogido. No le dice, mire, este es una persona, un hombre, ¿cierto?, que los está persiguiendo, que los ha azotado, castigado, ahora le pertenece, ahora a él le corresponde, ¿cierto?, sufrir. No, le dice instrumento escogido, me es este. Así nosotros, hermanos, con un propósito también nos llamó al Señor, como lo decía cierto profesor, nuestro hermano Beto, igual que con un propósito, ¿cierto?, nos llamó al Señor a servir en su obra, ¿cierto? La mies es mucha, más faltan los obreros. Por lo tanto, para nosotros es también una posición de privilegio en lo espiritual, el poder servir al Señor, el poder sentir su presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso debe ser así constantemente, ¿cierto? Porque el creyente es morada del Espíritu Santo, decía también por ahí un punto que estudiamos en esta lección. Es morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya nuestra vida, nuestro corazón, ¿cierto? No es una morada, ¿cierto?, para el pecado o para el espíritu de error, ¿cierto?, para el padre de mentira, para Satanás, a quien le pertenecíamos, ¿cierto?, en la vida anterior. No, nuestra vida, ¿cierto?, nuestro corazón, mente y no aún los miembros de nuestro cuerpo, ¿cierto?, para servir al Señor. Morada nuestro corazón, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Eso debemos, ¿cierto?, considerar día a día en nuestras vidas, ¿cierto? Somos esa morada. Debemos también, ¿cierto?, ser guiados por el Espíritu del Señor. Andar buscando esa presencia en nuestras vidas cada día para poder vivir, como lo decía también el apóstol, ¿cierto? Si andamos en el espíritu allí de pecado, ¿cierto?, moriremos. Pero si andamos en el Espíritu de Dios, viviréis, ¿cierto? Decía ahí el apóstol con fervor, ¿cierto? Lo decía ahí también con seguridad, ¿cierto? Les instaba allí a los hermanos, a la iglesia. Y un versículo, hermano, que a mí me queda ahí, de las tantas referencias que estudiamos en el día de hoy, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cierto? Los que son verdaderamente guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué espíritu somos guiados nosotros en estos tiempos? ¿Cierto? ¿Por qué espíritu? ¿Cuál? ¿Cuál es el espíritu que mora en nuestras vidas, en nuestro corazón? ¿Da el espíritu, ¿cierto?, ahí del pecado o el espíritu de Dios? Es la pregunta que nos debemos hacer, ¿cierto?, cada día. Esforzarnos en buscar ese espíritu, buscar, ¿cierto?, la presencia de Cristo, ¿cierto?, del Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Que nuestra vida está escondida con Cristo, ¿cierto?, en Dios, como decía también parte ahí, las referencias, ¿cierto?, de la palabra del Señor también que leíamos, ¿cierto? Debe ser así en nuestras vidas cada día, ¿cierto? Por ahí un comentario, ¿cierto?, de las Escrituras, la palabra del Señor decía por ahí que los creyentes pueden ser castigados por el Señor, pero no serán condenados por el mundo, ¿cierto? Ahí en ese día, ¿cierto?, el gran día de la ira de Dios, ¿cierto? No vamos a ser condenados allí como el mundo que no conoció, no buscó a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, hay algo especial en nuestras vidas, ¿cierto? Algo quizás una diferencia con el mundo, ¿cierto? Si andamos en lo espiritual buscando las cosas del Señor, esa condenación no va a existir para nosotros, pero debemos, ¿cierto?, buscar el Espíritu del Señor, buscar de su presencia, ¿cierto?, cada día, porque estamos en Cristo, como lo dice el título de esta lección, ¿cierto?, los que están en Cristo. Ese es usted, mi hermano, mi hermana, eso soy yo también, por misericordia del Señor. Así que nos ayude el Señor para poder permanecer en esto. Ocuparnos de las cosas espirituales, estar en Cristo y vivir conforme al Espíritu, ¿cierto? También lo que decía la conclusión por ahí. Y es lo único, ¿cierto?, que nos va a ayudar a vencer. Nosotros tenemos, como se manifestaba, nosotros tenemos una lucha diaria, ¿cierto?, con el pecado, con la carne, con todas esas cosas, en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, los creyentes, ¿cierto?, tienen esa lucha, ¿cierto?, con las cosas, ¿cierto?, de la carne, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Está esa lucha constante en el día a día y aún en el descanso de la noche, ¿cierto? Está también esa lucha, porque no tenemos lucha contra carne, ¿cierto?, ni sangre, como dice la palabra del Señor, sino contra huestes malignas, potestades, ¿cierto?, espíritus malignos, ¿cierto?, que nos acechan. Esa es la lucha que tiene el cristiano, ¿cierto?, cada día. Nos ayuda el Señor
para permanecer en sus caminos y en ese pensamiento, ¿cierto? Buscando el Espíritu del Señor, ese Espíritu de vida, que da vida en nosotros para terminar esta carrera con el Señor, para un día, ¿cierto? Heredar esa morada, habitarlas, esas moradas que el Señor Jesús fue a preparar. Nosotros por fe, ¿cierto? Lo creemos así, y que por eso también nos esforzamos cada día para algún día, ¿cierto? Ver esas maravillas, ¿cierto? Aquella gran ciudad, Dios por ahí le mostró a algunos, ¿cierto? Allí a Juan, en fin, y algunos, ¿cierto? Por ahí, algunos de los profetas que vieron también la gloria de Dios. Por ahí, ¿cierto? De una u otra manera Dios les mostró, ¿cierto? Que no en vano era su carrera, su padecimiento en esta tierra, que había un galardón, había un premio mayor. Por eso nos esforzamos también nosotros. Dios bendiga a esta escuela dominical, ¿cierto? Nuestro pastor, director de escuela, profesores, profesoras, ayudantes, y a todos quienes se esfuerzan, ¿cierto? También en participar el día domingo. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros, hermanos, de poder conectarnos con el Señor. Preocupa, nos preocupa como profesores, hermanos, y en lo personal, que no sea muy concurrida la escuela dominical. La verdad que está perdiendo una hermosa oportunidad. Quienes no se puedan conectar, ¿cierto? No quieran conectarse, ¿cierto? Una tremenda oportunidad, ¿cierto? Para fortalecerse en el Señor, para conocer a quién servimos. Señor, oriente los corazones a todos, ¿cierto? A poder participar de estos estudios que son hermosos, ¿cierto? Hermosos en nuestra vida. Damos gracias al Señor en esta hora. Fue muy expuesta, ¿cierto? Muy bien expuesta la escuela de los días, que son la palabra del Señor. Nada más que agregar en esta hora, hermanos. Todo ha sido dicho. Podamos retener por la ayuda del Señor toda esta palabra. Les voy a invitar, hermanos, hermanas, a orar un momento al Señor, a dar gracias al Señor por este mensaje, esta instrucción, ¿cierto?, de su palabra en el día de hoy. Le invito a inclinar nuestro rostro, en reverencia al Señor. Padre amado, agradecemos en esta hora, Señor, esta su palabra. Falta tiempo siempre para escudriñar las Sagradas Escrituras. Hay mucho que aprender, Señor, de estas líneas, de estos versos, ¿cierto?, de esta palabra que escribieron, ¿cierto?, hay hombres, ¿cierto?, inspirados por Dios y que de gran provecho a nuestras vidas, a la vida, ¿cierto?, del creyente, al que usted ha llamado. Gracias, mi Señor, porque tenemos esta bendición de poder estar en sus caminos, de poder escudriñar la Sagrada Escritura, de participar de esta escuela dominical que es tan importante a nuestra vida. Bendiga a sus siervos, bendiga a los que están por delante de la obra, Señor amado, y a los líderes, a los jefes de grupo, al director de la escuela, nuestro hermano Luis, a todos los profesores, profesoras, ayudantes también, mi Dios amado, que están en este trabajo. Estamos en esta gran responsabilidad por los hermanos que participan, también una bendición especial para ellos y para toda la iglesia. Usted inte los corazones, las mentes, a poder participar de la escuela, a los jóvenes que tanto lo necesitan, Señor, nos están conectando últimamente y es preocupación a nuestras vidas. Y así, hermanos y hermanas, Señor, para poder estar en un solo pensamiento, hablar un mismo idioma, como muchas veces decimos, que es la palabra del Señor, de poder escudriñarla juntos y aprender, Señor amado, de usted, mi Dios amado. Ayúdenos cada día para interesarnos en esto, en los caminos del Señor, en su palabra, que es alimento espiritual a nuestras vidas. Damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido en esta hora y bendiga a todos sus hijos, sus hijas, también por los enfermos, también que no han podido estar. Usted sea con ellos, Padre amado, allí, dándoles la sanidad también a la carne, como también espiritual a sus vidas. Ayúdenos, Señor, únanos como iglesia. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido nuevamente de estar frente a su palabra, cuidando, Padre, así como usted quiere que estemos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor sea bendiciéndoles, hermanos y hermanas, a todos los presentes. Vamos a estar entonando, ¿cierto?, el himno, diga el expositor, que es el número 280. Con la ayuda del Señor, un himno muy conocido.